Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de las características de la exposición, de las cosas que ustedes deben de tomar en cuenta cuando van a exponer o van a dar a conocer o van a defender un proyecto de investigación que ustedes realizaron. Este, digamos que es la continuación del video del informe de un proyecto de investigación. En ese otro video les presenté esta hoja en la que les hablaba de las partes del informe y les comenté que iba yo a dejar en blanco unas secciones porque iba yo a retomar cierta información. Y respecto al informe, les comentaba yo que hay una serie de elementos que ustedes pueden tomar en cuenta para ese informe de investigación. Y a partir de que ustedes elaboran este informe por escrito, es muchísimo más fácil que ustedes puedan elaborar una exposición oral o una exposición en video o la elaboración de un cartel científico o una serie de cosas para poder dar a conocer su proyecto de investigación. Estas cosas que ustedes o estos lugares en donde ustedes pueden dar a conocer esta información son, por ejemplo, pensando un poco en lugares donde se puede dar a conocer algo. eh, de forma escrita y no necesariamente como informe de investigación, ustedes podrían elaborar un artículo para una revista de divulgación como la revista Como Ves, no sé, como la revista Conversos que edita el Instituto Politécnico Nacional. Y este tipo de escritos o este tipo de textos se presentan a manera de ensayo. Y ya les había yo hablado acerca de... ay Dios, sí, ensayo. Ya les había yo hablado acerca de las características que tiene un ensayo en un video pasado. A lo mejor, pensando un poquito en que fuera una tipo práctica de laboratorio, también ustedes podrían presentarlo en un formato que no es exactamente este de arriba, pero que también yo ya había comentado como práctica de laboratorio. En algún otro video pasado también les hablé acerca de una tesis. Una tesis es un informe de un proyecto de investigación. Estos son como variantes y por lo general pueden llegar a contener esta información, aunque no tenga estos respectivos títulos. La forma en que se estructuran más o menos es esta. Yo les había hecho llegar también un texto de uno de mis maestros de la universidad que se llama Zenón Cano, donde les habla de cómo hacer una tesis y se les habla de estas y de otros elementos. Eh, a lo mejor eh, no es tanto como una tesis porque este era un informe, pero es un artículo científico. Y de eso les presenté un ejemplo en el video anterior. Les comentaba yo ahorita que tal vez puedan hacer un cartel científico. Ese cartel científico tiene una serie de elementos diferentes a simplemente tengo una imagen en la que me ponen una manzana dentro de un círculo con una diagonal y que me diga que está prohibido comer manzanas. Eso no es un cartel científico. El cartel científico presenta algunos de estos elementos, presenta figuras, presenta tablas en un espacio que puede variar dependiendo del lugar donde se vaya a presentar, pero por lo general los carteles científicos son más o menos de 70 a 90 centímetros de ancho por 1 metro o 1,20 m de alto. Son carteles muy grandes, digamos el tamaño de un rotafolio, y se mandan a imprimir este, en estas impresoras gigantes que les llaman plotter para que puedan ser presentados en congresos científicos o en congresos académicos o en congresos de diferente tipo y que la gente pueda darse una idea en una sola vista de qué fue todo ese proyecto de investigación. Y como les decía, también pueden presentar alguna exposición oral. Y aquí ya no sé dónde ponerla, pero la voy a escribir por acá. Exposición oral. O a lo mejor algún video, pensando en que ustedes necesiten
presentarla y defenderla de forma general. En estas partes, en la exposición oral y en el video, ustedes necesitan hablar. Yo en este video que les estoy haciendo, estoy hablando. Pero a partir de todo esto, lo que ustedes van a lograr generar va a ser una serie de información, y esto lo voy a poner aquí. Van a generar una serie de información compacta que les va a ayudar, y puede ser compacta en el sentido de voy ordenando la idea 1, la idea 2, la idea 3, eh, en algo que se conoce como un guión. La palabra guión, bueno, puede llevar acento o puede no llevarlo. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Pero eh, este guión los va a estar guiando para que ustedes sepan cómo van a presentar ese proyecto, y lo estoy haciendo pensando un poquito de forma oral con una serie de características. Si ustedes tienen que presentar esto de manera oral o en forma, por ejemplo, de video, lo primero que tienen que tomar en cuenta son una serie de factores como el tiempo que se les va a dar a ustedes para que puedan exponer. Ese tiempo de exposición eh, tienen que tomarlo en cuenta para saber qué tanto van a poder decir. Puede ser que su proyecto de investigación sea muy corto y a ustedes les digan, tienes 5 minutos para exponer o tienes 10 minutos para exponer esto, pero si es un proyecto de investigación más largo, tienen que sintetizar todo, juntar toda la información, resumirla lo más que puedan y decirla de manera que les alcance en esos 5 o 10 minutos. Hay lugares en que les dicen, tienes 40 minutos, tienes 1 hora para hacerlo, y obviamente tienen más tiempo. Pero obviamente también necesitan apoyarse bueno, necesitan tener diferente tipo de apoyos, por ejemplo, visuales, pensando un poco ay, me mueve esto, pensando un poco en diapositivas o pensando un poco, ya es difícil que en la actualidad se utilicen hojas de rotafolio, esas hojas de papel bond gigantes que pegan en una exposición. Eso digamos que solamente es dentro de la parte de un salón. Pero si ustedes van a hacer una presentación más formal, necesitarían presentar diapositivas, ya sea de PowerPoint, de Google presentaciones, o a lo mejor quieren hacer presentaciones un poco más dinámicas con Prezi. Bueno, y hay muchísimos otros programas para poder realizarlas, pero esas diapositivas deberían de ser lo más sencillas posible, solamente ir colocando palabras clave, y su guión es una especie de texto que ustedes van a más o menos aprenderse, y sí tienen que estudiar porque los va a guiar acerca de cómo van a ir presentando la información. No se trata de que ustedes eh, lean todo tal como lo van a exponer. Es decir, no van a sacar su papelito y van a decir, a mí me tocó exponer acerca de bla, 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 y empiezan a hablar como locos, nada más leyendo la información. No, la deben de comprender y tienen que saber cómo la deben de presentar. Eh, en algunos casos, en algunas exposiciones, pensando un poquito en material intermedio que pueden presentar mini cápsulas de video para poder, y estos son los apoyos que les decía, voy a poner aquí como diapositivas, nada más lo voy a poner así, pero ya saben a lo que me refiero, o por ejemplo videos intercalados. Estos videos intercalados les van a ustedes ayudar a aclarar ciertos factores. A lo mejor ustedes hicieron una entrevista a la gente y presentaron un video de cómo se realizó la entrevista, o realizaron la entrevista en video y la están presentando, pero en su proyecto de investigación o en su exposición oral están presentando otra serie de datos que obtuvieron y por qué se les ocurrió eso. Y de pronto, parte de su exposición, en esos poquitos minutos que tienen, presentan una mini cápsula de unos segundos de cómo realizaron cierto procedimiento. A veces algunos videos ayudan a aclarar ciertas cosas que no pueden ustedes hacer con más o menos eh, figuras o palabras, y esto ya va a depender de cada uno. Pero también algo que deben de tomar en cuenta, aparte del tiempo y de los apoyos que puedan tener, es el auditorio o la gente a la que va dirigida esa exposición, porque no toda la gente va a tener la misma formación que ustedes, y depende de la formación que tenga. Si son especialistas, ustedes pueden usar el lenguaje que ustedes quieran y ese especialista los va a entender. O
al menos va a poder tratar de entender la gran mayoría de lo que ustedes están diciendo. Pero si es una persona que no conoce nada del tema, entonces necesitan transformar esos conceptos difíciles en algo que una persona que no sabe nada de su área pueda entender. Esta es una parte, digamos que relativamente complicada para algunas personas, pero la gente debe de ser, bueno, el tipo de gente que está en su exposición o que va a ver su exposición debe de ser considerada también como respeto hacia ellos y como respeto hacia ustedes. Si ustedes hablan con términos eh, muy técnicos o muy especializados a gente que no lo entiende o que no tiene la misma formación que ustedes, no van a entender nada. Si a mí se me ocurriera decirles que el sistema neuroendocrino de todos los seres vivos está, bueno, de algunos de los seres vivos está dividido en una serie de órganos que pueden ser glandulares, endocrinos o exócrinos, a lo mejor yo ya los perdí dentro de esta explicación, pero si yo hablo con ustedes acerca de otra serie de cosas y decirles que dentro de algunos seres vivos existen sustancias que se liberan para reaccionar al estrés y estas sustancias son liberadas de unos órganos que se llaman glándulas, entonces ustedes puede ser que entiendan mejor lo que yo les estoy diciendo. Entonces siempre tienen que tomar en cuenta a la gente que los está o que los va a ver o que los está escuchando para que puedan aclarar todo lo más posible. Y bueno, pensando un poquito en esta parte de la exposición y que ustedes van a exponer frente a una serie de cosas, obviamente también tienen que tomar en cuenta parte del tiempo que van a tener, qué tipo de material. Si ustedes les dicen tienen 5 minutos, no vayan a tratar de meter 20 diapositivas y un video. Cuando mucho, y pensando en que van a hablar algo, digan una diapositiva por cada minuto o minuto y medio que yo voy a exponer. ¿Qué significa eso? Que en una exposición de 10 minutos yo debo de tener máximo 10 diapositivas que voy a ir cambiando. Y obviamente debo de ensayar, debo de saber qué voy a decir, debo de no leer un texto que yo tenga en la mano para decir, oh, sí, mi tema se trata de esto y se trata de esto otro. No, ensayen porque eso les va a dar una especie de autodominio de bueno, de dominio del tema y va a ayudarles a que ustedes no se pongan tan nerviosos y entonces ustedes van a tener un autodominio en su exposición. ¿Y qué otras cosas pueden encontrar ustedes en general cuando están exponiendo? Bueno, ¿qué cosas podrían ustedes tener respecto a una exposición oral? Pues les dije ahorita la parte del autodominio. ¿Qué es eso del autodominio? A todos nos da miedo exponer, a todos nos da miedo hablar frente a un público que nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Todos somos personas que tenemos eh, una serie de elementos formativos, una serie de experiencias que nos van a hacer controlarnos más o controlarnos menos. Hay gente que empieza a exponer y está temblando y se le nota que está temblando. Lo estoy haciendo aquí con las manos, pero ustedes podrían imaginarse a una persona que está temblando de las piernas, que se está moviendo mucho hacia la hora de exponer y se guarda las manos en las bolsas, las saca, las vuelve a guardar, guarda una, saca otra, está girando en el mismo punto, nada más está bailando de un lado a otro. Así estoy exponiendo y no sé qué más estoy diciendo. Y ya me puse nervioso y me volteo para darles la espalda a las personas que me están viendo. El autodominio implicaría que esa persona se queda lo más quieta posible. Obviamente sí se puede mover dentro del lugar donde está exponiendo, pero no va a estar temblando todo el tiempo ni estar pegando con el pie en algún lado o guardándose la mano en la bolsa del pantalón y sacando la mano y volviéndola a guardar y volviéndola a sacar y así. Eh, Algo que ustedes deben de tomar en cuenta también cuando exponen, no importa si van a exponer en un video, pero tienen que tener una buena organización de ideas y para esto es el guión. Obviamente tienen que organizar bien sus ideas y eso lo estoy poniendo aquí, organización de ideas para que ustedes puedan exponer adecuadamente. Si yo les empiezo a hablar acerca de algunos helicópteros y les digo, ah, sí, los helicópteros son
un invento que hizo Leonardo da Vinci hace muchos siglos, pero nadie los pudo construir porque pues no había materiales y a nadie se le había ocurrido otra cosa, ni que realmente pudieran funcionar, era una loquera. Y de repente yo brinco a otro tema y les digo, en el mar algunas lanchas luego se enfrentan a una serie de problemas y tienen que ser rescatados y entonces le hablan por radio a otras personas y se los pueden comer los tiburones. ¿Qué demonios tiene que ver los helicópteros con esas lanchas? Ah, bueno, tal vez yo quería decir que estos helicópteros son un instrumento que se puede utilizar por los guardacostas o por las diferentes instituciones de rescate para ir a apoyar a las lanchas que se encuentran en alta mar para poder rescatar a los pescadores que están teniendo problemas. Pero yo tengo que hacer esa serie de uniones dentro de las dos ideas para que vaya fluyendo todo. Por eso se necesita una cierta coherencia y esa coherencia se la va a dar la organización de ideas de este guión. Por ejemplo, algo que es importante es la dicción. Muchos de ustedes han escuchado a gente que no tiene una buena dicción. A lo mejor han escuchado, y ahorita ya más con el hecho de que estén viendo videos en internet, han escuchado a personas de otros países que están hablando y se brincan algunas vocales a la hora de hablar, o gente de ciertos países que empieza a hablar y no saben ustedes de dónde está hablando esa persona y no saben si esa persona está diciendo las cosas completas o no. Ese tipo de cosas que ustedes saben que están diciendo, a lo mejor hace que ustedes no puedan comprender bien lo que le está diciendo. Eso, a eso se le llama dicción. Pero la persona que está hablando de esta manera habla así porque en la zona en la que vive es la forma en la que se está hablando y solo la gente de ese lugar es la que va a estar diciéndole y pudiendo entender perfectamente todo lo que se está diciendo en esa exposición, pero no todas las demás personas van a poder entenderle lo que se está diciendo. La dicción les ayuda a que ustedes puedan ser entendidos por las demás personas. En general, los mexicanos, eh, por lo general, no es una regla, pero por lo general pronunciamos todas las vocales de las palabras. También lo hacen en otras regiones del planeta, en otros países, pero nosotros estamos ahorita en México y estamos acostumbrados a escuchar la forma en que hablamos. Entonces, bueno, también tendrían que tener en cuenta la dicción. Eh, También tiene que ver el ritmo. El ritmo es, digamos, la velocidad a la que ustedes están hablando para que se les pueda entender algo. Imagínense que yo les estoy dando la clase y que no les estoy dando pausa para poder hacer nada. Muchos de los videos que están ahorita en YouTube están diciéndoles, vamos a aprender el tema uno en menos de 5 minutos y entonces yo les voy a empezar a explicar una serie de cuestiones en la que ustedes van a tener que estar haciendo pausa cada rato porque no les estoy manteniendo un buen ritmo o el ritmo en el que yo les estoy hablando es demasiado rápido. Este tipo de cosas ustedes no las pueden tomar en cuenta como para poder aprender lo suficiente. Entonces, el ritmo hace que ustedes puedan entender mejor algunas de las cosas. Pero si yo no tengo un buen ritmo, ustedes tampoco pueden entender completamente lo que estoy queriendo explicarles. El ritmo tiene que ser variable, pero tiene que ser más o menos natural. No lo tienen por qué forzar para hacerlo demasiado lento, como ya lo hice, o demasiado rápido con tal de exponer todo su tema. Ese ritmo siempre lo deben de tener en cuenta. Y pensando un poquito en eso del ritmo, también tienen que tomar en cuenta el volumen de lo que ustedes están diciendo. Hay mucha gente que les dice, oigan, ¿qué creen? Les tengo la información más importante del mundo. Y como es la más importante, se las voy a decir súper bajito, como para que nadie más se entere. Y entonces a ustedes les va a costar más trabajo escuchar o entender lo que yo les quiero decir. Y se están haciendo los interesantes. Obviamente el volumen va a ir cambiando. Si yo digo, y aquí imagínense la línea de mi regla que estoy poniendo aquí.
Si yo hablara con un volumen completamente plano, ustedes también se aburrirían en menos de 3 minutos y no sabrían qué es lo que estoy queriendo decir. Ahí cambié el ritmo y cambié también todo esto del volumen y la modulación. Pero hay cosas que yo les puedo decir. ¿Qué creen? El otro día me encontré con una serie de cosas y estaba bien padre, porque al final de cuentas todas estas cosas que yo les empecé a contar y este ritmo y este volumen que yo empecé a usar les ayuda a ustedes a poder manifestar una serie de emociones. Y esas emociones pueden estar apoyadas, por ejemplo, también con ciertos movimientos corporales, movimientos corporales. Pueden tener una buena dicción, pensando en que estén exponiendo, obviamente, los movimientos corporales. Yo lo hago aquí con las manos. Ustedes han visto que yo muevo mucho las manos para explicar. A mí me ha pasado que me dicen, oiga, ¿cómo llego a tal lugar? Y mi mano dice, ah, sí, tiene que irse para allá. Y cuando extiendo todo el brazo, casi le pico el ojo a la persona que va pasando junto a mí. Eh, pero bueno, estos movimientos corporales también implican la forma en que uno se está parando para exponer, se está poniendo para hablar. Si uno está hablando a una cámara, por lo general se pone más nervioso que si está hablando frente a una persona. ¿Por qué? Quién sabe, pero son cuestiones que cada uno tiene. Eh, En el caso de que ustedes tengan que hacer alguna lectura, esa lectura traten de hacerla lo más fluido posible. Entonces la lectura también digamos que podría ser algo que ustedes podrían hacer, pero no lean siempre, no lean todo. Yo les estoy explicando las cosas y no estoy leyendo todo lo que les estoy diciendo porque entonces se escucharía muy falso. Uno puede hacer un guión bien bonito y tratar de leerlo, pero ustedes notarían que esa persona está leyendo algo, ya sea porque los ojos están viendo hacia otro lado, y si ustedes se están dirigiendo hacia otra persona, necesitarían verla a los ojos para establecer otro tipo de comunicación visual. No se dirijan a otra persona sin verla, porque la persona puede sentir que la están ignorando, que realmente no les importa que esa persona esté ahí y ustedes se quedan haciendo un monólogo, es decir, hablando solo con ustedes mismos. Y eh, ya hablé de estas cosas. Ah, bueno, un poquito, tal vez si esto tiene que ver con el ritmo y el volumen, es la fluidez con la que ustedes van a, a decir las cosas. Si ustedes se empiezan a trabar y se empiezan a trabar y se empiezan a trabar, es más fácil que le digan a otra persona, ¿sabes qué? Espérame un momento, déjame aclaro mis ideas. Obviamente no se van a tomar 10 minutos, a lo mejor se toman un minuto, minuto y medio para decirle, permíteme tantito, estoy reorganizando, aguántame tantito porque ya me desubiqué. O buscan a lo mejor en alguna ficha que ustedes hayan hecho la palabra que estaban buscando o le dicen, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, quiero decirte esto, pero ahorita no encuentro la palabra, ayúdame y empiezan a hacer esa interacción. La fluidez hace que obviamente su texto o perdón, la información que ustedes quieren decir mantenga cierta coherencia y que no pierdan tanto el ritmo. Entonces, pues digamos que son los elementos que ustedes deben de cuidar principalmente este, a la hora de hacer una exposición oral. Y recuerden que también este guión lo pueden sacar a partir de las diferentes características que ustedes tomaron en cuenta para realizar su informe de investigación. Siempre tienen que tener primero terminado esto. No hagan una exposición si no tienen el sustento de lo que van a decir, si no saben de dónde. Si ustedes me empiezan a inventar información y yo les pregunto algo, lo más probable es que mi pregunta lo saque de balance y empiecen a colocarse en una posición en la que ya no se nota su autodominio, es decir, empiezan a ponerse nerviosos y no saben qué contestar y entonces en ese sentido pierden toda credibilidad y su exposición ya no puede ser válida para mucha gente, aunque haya sido algo interesante, perdieron la atención del público por no haberlo preparado, por no haber eh, tenido el cuidado de verificar todas las posibles preguntas que pudieran hacerle e informarse completamente bien acerca de lo que se les está diciendo.
Pero bueno, esto es todo lo que, bueno, no es todo, pero es casi todo lo que ustedes deberían de tomar en cuenta para cuando tengan que exponer acerca de algún proyecto que tuvieran que realizar. Y esto aplica para cualquier tipo de exposición, exposiciones escolares o exposiciones un poco más, ya no tan en el ámbito del salón o de un grupo, sino un poco más académicas a nivel amplio o a lo mejor para alguna presentación que tengan ustedes que hacer frente al público. Muy poca gente tiene la capacidad de improvisar y hacerlo completamente bien, pero para improvisar también se tienen que haber preparado muy bien con un montón de cosas y tienen que tener toda una formación que la gran mayoría de nosotros no tenemos. Entonces, tengan cuidado con eso y pues digamos que eso es todo por ahora. Cualquier comentario que quieran hacer lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios y también ya saben que pueden comentarme cosas por alguno de los otros medios de comunicación que tenemos.